Bienvenidos al año 2022, ahora que estamos renovando. Esta es la segunda edición del programa Los Tres Caballeros. Marco, Memo, un gusto recibirlos este año. Feliz año, Miguel. Feliz año, Marco. Felicidades a todos. Creo que que Dios los bendiga a todos y vamos a tener un año de éxito. Que Dios me los bendiga mucho. Que me los bendiga con mucho cariño, China. Miguel, muchas gracias. Feliz 2022 y pues empezando el año con todo. ¿Y cómo empezamos el año? ¿Cómo ve la economía? Porque creo que es el tema fuerte, el tema importante ahorita que hay que tomar en cuenta. Bueno, año con año, enero es el mes difícil. La famosa cuesta de enero, creo que lo recibimos con cambios muy agresivos en cuestión de la miscelánea fiscal. Lo recibimos con un aumento al salario mínimo del 22%. Creo que se vislumbra un año complicado, difícil. Sigo insistiendo, yo creo que las empresas que quieran tributar al 100% están destinadas a la quiebra, ¿no? Ese es el tema, o sea, cómo están incrementando. O sea, entiendo que el espíritu de la miscelánea fiscal es incrementar la base gravable, pero realmente no está pasando eso. Lo que pasa es que está aumentando la carga fiscal y con eso le están dando la torre a empresas que quieren llevarlo todo tal cual, ¿no? El que todos los ciudadanos con 18 años por obligación tengan que estar dados en el SAT, yo creo que no tiene ningún beneficio económico, ¿no? Es gente que a esa edad por lo regular están estudiando, que no va a generar impuestos y a cambio de eso, los que tributamos, los que traemos una carga impositiva, vamos a tener un terrorismo fiscal, claro, y una vigilancia exhaustiva de todos los movimientos. Hoy en día hasta los traspasos entre cuentas los vas a tener que justificar con una amenaza del SAT, que si no lo haces inmediatamente te congelan sellos o te pueden congelar hasta las cuentas si no lo atiendes debidamente, y peor, multas que van desde los 6,000 pesos hasta los 70,000 pesos por omisiones fiscales. ¿Tú qué opinas, Memo? ¿Qué detectas en la calle? Tú que eres un operador de tierra de tiempo. Primero que nada, como siempre, cada año la cuesta de enero va a ser difícil para todos. El cierre de año que tuvimos no ha sido de lo más halagüeño que te podemos decir, pero también creo que se inventaron algunos programas para vaciar las cuentas de banco de todos los poblanos. En el caso de Puebla, específicamente, por no hablar de México, hubo una estrategia de mucha venta y de mucha deuda. La manera de endeudarse, yo veía los centros comerciales llenos, ¿no? Eso quiere decir que de alguna u otra forma lo poco o mucho que tenía el ciudadano se endeudó. Amanecemos con una nueva reforma fiscal. Había que hacerle un análisis muy específico porque hablan de muchos beneficios en esa reforma fiscal. Hablan de inclusive bajar ese desgaste hacia los empresarios. Tal vez podamos invitar a alguno de los hombres que la hicieron y que nos den su punto de vista, ¿no? Porque yo creo que nosotros vamos a tener que decir siempre que pues es agresivo. Una reforma fiscal siempre va a tratar de recaudar. Por lo tanto, mientras no se abra la cantidad de personas que tributan, pues van a seguir recaudando de los mismos, claro, y van a seguir sangrando a los mismos, claro. Y ahí es cuando empieza esa revolución de los que siempre tienen que pagar y mantener al resto del país, ¿no? Claro. Oye, pero ¿no creen ustedes que de pronto, ahora sí, endurecer de una mayor manera, por ejemplo, en caso particular tuyo, Memo, la miscelánea fiscal está generando que incluso los nenis que trabajan mucho con el tema del intercambio de bienes por vía de redes sociales, gente que vende desde ropa, artículos, hay un amigo que por ejemplo vende jerseys, que está muy preocupado, está muy preocupado por el tema de que ahora tienes que tributar, tienes que reportar. ¿Tú no detectas esa inconformidad social? O sea, que de pronto es, oye, yo ya no puedo tener depósitos de más de 15,000 pesos por la venta de lo que haga, de lo que tenga y que tenga que depositar. No, bueno, hay una preocupación
pero yo creo que lo que más hay es un nivel de ignorancia. ¿Por qué? Porque te sueltan una reforma que te dice, ¿saben qué? Más bien ya no vamos a checar nada, juéguenle, deposítense, hagan lo que sea, porque es una reforma de confianza, estamos entre amigos. Eso es lo que están, ¿Tú crees? Eso es lo que está vendiendo. Yo lo veo como una trampa, es un truco. Mira, la situación que yo veo es que están exactamente ampliando la base gravable, pero ¿qué pasa? A ver, tú tienes un negocio y enfrente se te pone un ambulante que no paga impuestos, que no está dado de alta, que no genera seguridad social, pero eso sí exige espacios. Entonces yo veo una incongruencia en esta cuestión económica. Le cargas la mano a los que tributas y no lo haces fácil. Yo te digo, y a cualquier persona del público que tiene sus pequeñas, micros y medianas empresas, la forma de declarar, la forma de llevar tu contabilidad no es nada fácil. No, para nada. No es nada fácil. No, para nada. Tú como persona, desaparece el régimen de incorporación fiscal, ¿no? Es correcto. Y eso que le pega mucho a los que quieren subir en el nivel adquisitivo si tienen éxito en su pequeño negocio. Claro. O sea, te pasas directamente a un nivel fiscal que te da mayores exigencias de cumplimiento ante Hacienda. Sí, claro. No tienes, hoy en día no es fácil. El país es que de entrada, aparte tienes que clasificar tus egresos, ¿no? Cuando tú solicitas una factura, tienes que clasificarla si es adquisición de mercancías, si es gastos, si son distintos tipos. Entonces no es una base, no es una contabilidad sencilla. Es una contabilidad que inhibe el gasto. No todo es deducible para el SAT. Entonces, el que no todo sea dependiendo de tu actividad, ¿no? te inhibe el gasto. ¿Por qué vamos a ser sinceros, una comida en la que invitas a un posible cliente en el que puedes convencerlo, no son deducibles porque tienes que irte a más de 80 kilómetros de tu sede para que sea deducible? Bueno, entre otras cosas, que creo que sí olvidamos que el gobierno tiene que ser un facilitador y parece que empresarios y gobierno somos enemigos, ¿no? Pero a ver, ¿qué tanto, ya entrando al análisis político-económico, qué tanto creen que esto no sea fortuito, sino que al contrario, tiene que ver con apretar más a este sector medio-alto, que es el que, consecuentemente, está mucho más confrontado con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y en cambio, su base electoral, por ejemplo, simplemente el Distrito Federal, que está totalmente llena de gente, ambulantes, vendedores de discos piratas, toda esta parte enorme que lo apoya, que está fuera de los regímenes fiscales, se estaba favoreciendo con esta reforma. O sea, estás ahorcando más al empresario, al emprendedor, a la clase media, lo aprietas y la base de apoyo político del presidente, pues no está siendo ahorcada. ¿Qué tanto beneficia tú como experto político? El nuevo régimen simplificado de confianza que se auguran incrementar entre un 15 y un 30%, de un 15 a un 30% ese crecimiento para que ya otros tributen. Se me hace una estrategia como para empezar a impulsar a todos a que le entren con su parte obligatoria. Pero, como bien lo señalas, con esa puntualidad tan clara, puntualidad puntual, con ese tacto tan fino, volvemos a la ciudad de Puebla o a la Ciudad de México y a sus calles, y están las personas que pudo haber entrado un nuevo gobierno y no se fueron, no los quitaron de las calles. El centro histórico de la ciudad de Puebla está lleno de ambulantes y ellos no te van a pagar ese 1% que necesitan, porque tampoco creo que perciban más de 1,5 millones además no al necesitan año. el banco, claro. Todo es cash, todo es en efectivo, ¿no?
y pones 3 ambulantes afuera de una tienda que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar al inspector nada más porque se le ocurrió pasar, y aquí sí le doy la razón a Marco, sí se vuelve como que los empresarios estén viendo nuevamente como enemigo al gobierno, ¿no? Claro. Y esto desde lo federal. Y yo no creo que sea la ambición de Andrés Manuel cerrarles el cogote a ese grupo. Bueno, a ver, si te incrementan la carga fiscal, si te incrementan los cumplimientos que tienes que tener en términos laborales con empresas, y las empresas tienen que dar más, ¿no crees que empieza a haber un cierre de empresas? O sea, que puedan pasar por ellos, claro. Derivado de la pandemia, 2020 y 2021, cerraron, no tengo el dato, pero cerraron muchas micros, pequeñas y medianas empresas. Cerraron muchísimas. Segundo, está apostando a las remesas el presidente. Cuando lo criticaba, cuando era oposición, las criticaba, que era vergonzoso que México dependiera del extranjero, ¿no? Claro. Y hoy las aplaude, ¿no? Hoy las remesas creo que es lo poco que están salvando a la economía mexicana y al consumo. Es el crecimiento mayor que ha tenido en los últimos 10 años, claro. Y otra cosa, los contratos están detenidos. El gasto de gobierno por la famosa austeridad republicana está detenido, y el gasto de gobierno genera una revolvencia a la economía, porque el gobierno gasta, contrata empresas que vuelven a tributar y le regresan al gobierno a través de impuestos dinero para los siguientes años. Y si hoy detienes ese... No, es un círculo virtuoso, es un círculo virtuoso que es necesario. El gobierno tiene que invertir, pero también no podemos estar felices porque nos estén manteniendo los mexicanos que están en Estados Unidos, ¿no? Porque eso también habla de un gran fracaso en la economía como gobierno. Y en planeación, en política, a ver, Marco, además de doctorante en administración pública, es Doctor. Doctorante. Es además especialista constructor. A ver, una de las grandes estrategias que tuvo Barack Obama en la crisis de 2009 fue inyectarle una cantidad importante de recursos, incluso de deuda, a la reactivación económica por medio de la obra pública, porque efectivamente se genera toda una dinamización, ¿no? ¿Ustedes ven qué está ocurriendo? No. Puebla, México está detenido en cuestión de contratos y más de obra pública, ¿no? En el estado vemos una parálisis en cuestión de obra pública. Yo no veo que haya licitaciones, no veo que haya proyectos de obra pública, y hasta en la misma iniciativa privada ves edificios detenidos en cuestión de construcción. No veo esa economía dinámica, veo una economía estancada, y el principal actor de este estancamiento creo que es el gobierno. No hay contratos. Sí, apenas me preguntaba una persona, ¿tuve 105 mil millones en la calle moviéndose? O sea, porque ese es el presupuesto que tiene el gobierno del estado. Es verdad, mucho se va a salarios, mucho se va a CEP, programas sociales que hay que mantener, pero inclusive la gente está ávida de programas, porque algo está pasando, no están llegando, algo creo que no se está haciendo bien porque no se está viviendo, no se está sintiendo. La otra situación de lo que están pidiendo otros al endeudar más a una ciudad y al decir que es necesario endeudar, también creo que es ficticio, sería un auge ficticio. Es como si te dieran una tarjeta de crédito y gástatelo en lo que sea, y llegas con regalos a tu casa y les dices, aquí está el papá del año, ¿no? O aquí está el padre de familia del año, pero pues todo es regalado, todo es prestado. Más bien, aquí están los regalos que debemos ahora entre todos, porque ahora es nuestra deuda. Claro. Y sí vive feliz la familia, pero es a través de una deuda. Tampoco creo que tengamos que endeudar a esta ciudad más o a este estado más, pero sí creo que no se están viendo 105 mil millones de pesos en el estado. De acuerdo en que no tenemos que endeudarnos más, pero sí gástate lo que tienes. Es que es el tema que iba a decir, eso es planeación. O sea, al final de cuentas tengo este presupuesto que efectivamente tiene que tener un crecimiento con relación al porcentaje inflacionario, que es generalmente como va creciendo los presupuestos anualmente,
Y efectivamente a lo mejor requieres un poco más para hacer grandes proyectos de obra, contra deuda. Pero yo te pondría el caso en ese sentido. A ver, efectivamente no es buena la deuda. En el caso que tú pones, en la analogía, el papá en vez de comprarlo o destinarlo, oye, ¿sabes qué? Con este crédito, con esta tarjeta, puse un negocito. No hice eso. Fui y me compré regalos, que son simplemente gastos. Oye, pero me endeudé para que además de mi salario tenga un negocito ahí, no sé, una miscelánea, etcétera, ¿no? ¿Para qué es la deuda? Y te repito, gobierno no es una empresa que debe de tener utilidades. Es correcto. Gobierno se tiene que gastar todo el presupuesto que le llega, se lo tiene que gastar para generar revolvencia económica. E impacto social, que son los indicadores que mide efectivamente el plan municipal, el plan estatal y el plan nacional de desarrollo se basan en indicadores de resultados. Así es, efectivamente, y otra de las cosas que debe de ser gobierno, aparte de gastarse el dinero, es si va a tener deuda, que sea deuda necesaria. Si pones el ejemplo que si yo en una tarjeta de crédito me lo gasto en regalos y en cosas que no me sirven, por supuesto que no es una deuda inteligente. Pero si, por ejemplo, yo voy a generar, vamos a poner un Audi, ¿no? Que a lo mejor me endeudo, pero a cambio de eso viene una empresa que va a generar empleos directos e indirectos, va a generar un desarrollo en la zona, ahí vale la pena una deuda, ¿no? Pero veamos entonces quién quiere endeudarse y para qué quieren endeudarse. ¿Por qué? Porque si pretenden endeudarse para incrementar no el beneficio del ciudadano, sino la capacidad de mi nombre en publicidad para que me vuelva yo candidateable en otra situación, entonces sí hay que preocuparse. Es que es el problema, cuando lo político empieza a perjudicar el tema económico, y ahí es donde debería haber un límite, ¿no? O sea, yo entiendo que efectivamente sí, vamos a tomar el caso de Ciudad de México, ¿no? Morena pierde la mitad de la Ciudad de México en el anterior proceso electoral. Y la Ciudad de México es vital para la presidencia de la República de 2024. Al mismo tiempo, hoy el presidente en la conferencia mañanera, hoy en la de ayer, no me acuerdo, no creo que es la de hoy, comenta, fuera de hoy, no hay tapados. O sea, a ver, no va a haber otra persona, es Claudia Sheinbaum. Ya está destapado. Yo no hago porque el neoliberalismo, porque los de antes eran los que buscaban tapados. Así que así es, yo no uso tapados. Yo ya dije que va a ser Claudia, Bueno, ¿por qué lo comento? Porque entonces sí entra un poco más en sentido que quiere castigar, yo sí sostengo esa tesis, quiere castigar al presidente en una estrategia ni siquiera criticable, es la estrategia de gobierno y política que tiene. Su estrategia política es, voy a darle mayor facilidad a mi base electoral y voy a limitar a la base electoral, a los simpatizantes electorales de enfrente, que son sector medio, con quien se ha peleado mucho el presidente el año pasado, empresarios y, pues sí, el país tiene mucho más gente del sector medio bajo y bajo. Y que son los que lo apoyan, y por eso tiene 63% de aprobación, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí la política mueve el tema económico, en lo local igual, ¿no? Entonces, bien dices, capaz de con el endeudamiento sirve más bien para temas publicitarios. De un posicionamiento. ¿No? Sí, estamos hablando para que mi endeudamiento me urge un posicionamiento porque en el 2024 yo necesito también una gran cantidad de efectivo que voy a ocupar para mi propia campaña. Entonces, ahí es donde el ciudadano deja de ser la prioridad y por eso no vemos un plan municipal de desarrollo, como decías ahorita, o unos PBRs, ahorita que hablabas del PBR, reales, ¿no? Yo no veo cuáles serán los resultados que se están planteando, para lo cual necesiten un presupuesto, por lo tanto los presupuestos no se ocupan y no se ejercen. Y entonces no tiene sentido la deuda, claro. Ahí sí. Sí, si agarramos el PBR a la inversa, o sea, ¿qué resultado estás buscando? No, pues el beneficio de la clase media-baja. ¿Cómo? ¿Cuánto necesitas? Mira, y es que desgraciadamente el presupuesto basado en resultados tiene una planeación estratégica. Primero debes de plantear el resultado para que en base a eso puedas establecer tu plan de acción. Pero yo no veo en el Estado, no lo veo en el municipio y en el país. En el país, hermano. No veo planeación. A ver, los grandes proyectos de obra tienen impactos, o sea, menores en comparación con todo lo que representaría un presupuesto de billones, que es lo que tiene el gobierno del Estado mexicano, ¿no?
No hay planeación, no hay planeación. No, mira, por ejemplo, el tren Maya. Sí, en México necesita un tren, una vía, un transporte Que una. Que cruce el país, claro que Claro. lo necesita. Pero, por ejemplo, no sé, creo que este tren es más turístico, ¿no? Ahora, ¿a qué voy? En Puebla tenemos un tren que no sirve de nada. Que ya dejó de funcionar. Que es un tren turístico que costó 1.300 millones De pesos. y que tenía un costo mensual, creo que de 60 millones de pesos mensuales. No, de 4 millones. Bueno, eso dijo el gobernador, ¿no? 4 millones. 4 millones. Entonces, esa Pero al final es un gasto porque no representaba porque beneficio. O sea, la verdad es que no lo no representaba. está planeado. Sí, claro, o sea, fue, a ver, aprovechamos vías antiguas y, Ajá. pues, no lo ocupaban. Ahora, ese tren hubiera sido sensación que fuera un circuito Periférico. periférico y que puedas ir de Cholula a Puebla en el tren, pero que fuera Y otros municipios. de Un, transporte. un transporte, 5, Coronango, claro. un transporte ecológico con otra clase de servicios, creo que hubiera sido mejor. Beneficias a empresas, metes a las empresas a participar en toda esa planeación porque dices, oye, mi base de trabajadores en toda la zona que va de Faurecia hasta Volkswagen, el parque industrial, oye, que se beneficien de esto, o sea, porque se llena ahí, pero no hay una planeación. Entonces tenemos un tren que cuesta 4 millones al mes, 1.300 millones de ejecución, que pues ahorita pues, no funciona y pues por eso está siendo cerrado. Y un Tren Maya, yo de verdad no dudo que la gente de esa zona se pueda trasladar, pero yo la verdad tampoco veo muchos turistas yendo de Chetumal a Villahermosa, ¿no? Claro. O sea, la gente que va a Cancún difícilmente se sale Sale de esa esos lugares, zona, claro, ¿no? claro. O sea, seguramente Tulum, Playa del Carmen, Riviera Maya, Cancún, Puerto Morelos, y puede que lleguen hasta Mérida, hasta ¿cómo se llama? Progreso. No la veo haciendo un recorrido a todas las estaciones del tren. Y va a pasar como lo mismo que aquí, tal vez, dices, es que es un tren turístico, y la gente que se subía decía, ¿qué veo? ¿Qué tiene de O turístico? sea, vas viendo la pobreza de Puebla, porque se va sobre la franja donde todos fueron invadiendo en algún momento de su vida, porque son terrenos de nadie y donde pudieron construir, y entonces ves la pobreza de Puebla, el vandalismo de Puebla, la basura de Puebla, Y ya llegas a Cholula. y llegas a Cholula. Sí, claro, sí. No, Y entonces dices, sí, no le das un incentivo a eso, ¿no? Entonces, bueno, y para regresar al tema, yo veo un año difícil, que sí hay un crecimiento en el 2021 con respecto al año pasado de pandemia, pero sigue habiendo una contracción económica con respecto a la prepandemia, ¿no? Claro. Una contracción de casi 2% con respecto a los años antes de pandemia. Sí, pues con respecto al 2020, que fue un año muerto prácticamente, sí hay un crecimiento, pero no por eso podemos aplaudir, ¿no? no, finalmente hay que ver que estamos envueltos en un problema mundial, ¿no? ¿Cómo cerrarías ahorita este podcast? Creo que la pandemia nos va a seguir pegando, sin embargo no va a ser motivo de frenar nuevamente la economía. La economía va a ser prioritaria, se atrasó el 2020, se cerró, el 2021 está creciendo, para el 2022 están apostándole a un 3.5, 2.5 de crecimiento. Eso quiere decir que va a ser mesurado, pero paulatino el crecimiento. También considero que hay que cuidarnos mucho con el tema de Omicron. Claro. Esperemos que no cierre, que hayamos bajado tanto la guardia como para que sea muy grande y se tenga que cerrar como en otras partes de Europa, sino que también la capacidad de vacunación llegue a la meta de rebaño, y los tercos o necios por ahí que todavía no se quieren vacunar, pues aunque sea por el trato con los que sí se vacunen, les contagias un poco por eso le llaman esa de vacunación rebaño, ¿no? Porque inmunidad de rebaño, porque los inmuniza de alguna forma, ¿no? Pero creo que vamos a ir muy paulatino. Lo que sí no entiendo es cómo vamos a crecer a grande escala, porque tampoco hay unos planes que nos platiquen y que alguien se haya sentado a nivel de gobierno y digan, vamos a crecer al 5%,
con esta estrategia. No existe la estrategia, como bien y sabiamente lo dijo Marco. Por eso es que vamos a ir 2.5 al 3.5 más o menos. Bueno, los 2.5, 3.5 es un chorro, ¿eh? Es mucho. Es un chorro. O sea, Y creo que, y si llega a pasar, será por la lucha de los de abajo que no quieren morir, ¿no? yo no creo que lleguemos ni siquiera al 1%, creo que nos mantenemos en cero. Va a ser un año de estabilidad a la baja, o sea, muy similar al 2021 tal vez. Mira, yo creo que es un año de contracción económica con respecto a la época pre-pandemia. Sí, claro. Pre-pandemia. O sea, sí va a haber un crecimiento del 3%, pero con respecto, con respecto al 2020. Con respecto al 2020. Yo no veo a alguien que diga estoy mejor que en 2017. Sí, yo no veo a nadie, bueno, yo creo que nada más a los que están en el gobierno actual, que son los únicos que están mejorando sus cuentas de cheques y demás, pero en general, histórico, como han cerrado empresas, las remesas hablan de que entonces o están mandando más o hay más gente que se está yendo a Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, un aumento de remesas no quiere decir, ay, qué buenos son y están confiando en México, no. Están mandándole dinero a sus familias para sobrevivir. Porque muchos más se tienen que estar yendo, ¿no? Claro. Pues con esa historia de imaginarnos a los mexicanos, a los migrantes, hermanos migrantes, yéndose al extranjero para enviar más dinero a salvando las familias, salvando al país, nos despedimos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es MR3 para Alfa. Que tengan muy buena tarde.